¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, espacio dedicado para el fenómeno ovni, los sucesos paranormales, los crímenes y los criminales más excéntricos, todo visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrarle las puertas a lo extraordinario. Porque en este podcast queremos creer, pero no nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente. Déjenme presento, mi nombre es Adrián Sin Color, o al menos así me puse en las redes sociales, y a mi izquierda o derecha me acompaña el CPU de este podcast, el ojo rojo y lloroso que todo lo ve, el monstrólogo que no come acosiles, el maldito collón. Luis Avilés, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos listos para iniciar. Ok, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Fíjate, pon atención, escucha. A ver. El 14 de marzo de 1989, Mark James Kilroy, estudiante de la Universidad de Texas en Austin, fue secuestrado en Matamoros, Tamaulipas, México, mientras disfrutaba sus vacaciones de primavera. Sus captores lo llevaron a un rancho donde fue golpeado, torturado y sodomizado durante horas antes de ser sacrificado en un ritual. Okay. Luego de ser desvivido con un machete, le sacaron el cerebro y lo metieron a una olla. Le sacaron la columna vertebral, le amputaron las piernas a la altura de la rodilla y lo enterraron en el rancho Santa Elena junto con otras 14 personas que habían estado ahí antes que él. Este hecho atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo e inició una persecución policial internacional debido a las circunstancias inusuales del crimen. Inusual es poco. Sin embargo, Alfonso Constanzo, líder de la secta, le dijo a sus seguidores que este sacrificio humano les otorgaría inmunidad frente a las fuerzas del orden. Okay. Esta semana te voy a platicar la historia de los mal llamados narcosatánicos. Maldita sea, ¿ese es el intro de la historia? Esa es la introducción. No mames. ¡Córrelo! Con solo el intro me hace ver que este va a ser uno de esos capítulos densos dentro del podcast, güey. Yo sabía un poco del tema. Entiendo por qué inicias llamándolos como los mal llamados narcosatánicos, pero todo eso te lo voy a dejar a ti hoy, porque quiero que me introduzcas paso a paso a todo lo que pasó con estos nefastos personajes, cabrón. Sí, conforme vayamos avanzando, conforme vaya fluyendo todo esto. En donde tuvo que ver no solo el norte, sino el centro del país, ¿no? Efectivamente. Está muy loco, güey. Hay por ahí películas, Perdita Durango es una de ellas. Perdita Durango está basado en la historia de Sara Aldrete. Ok. No, me parece. Está la de Alfonso Sayas, pero pues esa es puro desmadre. Ajá, sí, pues bueno, ya después de ahí salió todo este pánico generado a raíz de estos güeyes que ni siquiera profesaban ese pedo. Pero, ¿qué te parece si nos ponemos en contexto? Y no me queda más que decirte, arráncate, porque me urge conocer la historia, güey. Venga, pues mira, todo comienza el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, con el nacimiento de Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino, el líder de toda esta secta. ¿Es de Miami? ¿Él nació en Miami? Él nació en Miami, efectivamente, okay. De padres cubanos. Sus padres, pues obviamente eran refugiados cubanos, y migró junto a su madre a San Juan, Puerto Rico, luego de que su padre biológico falleciera, porque él tuvo a lo largo de su vida un par de padrastros. Okay. Pero no nos vamos a meter con eso, ¿no? Constanzo fue bautizado como católico, sin embargo tenía una fuerte influencia del palo mayombe, del que su madre era sacerdotisa. Es que eso es lógico, ¿no? La mayoría de los latinoamericanos estamos bautizados, ¿no? Pero él, al tener descendencia cubana, me dices, sí. Es también como que muy lógico y normal que mucha banda proveniente de Cuba y el Caribe profese el palo mayombe o la santería, ¿no? Algo así vimos un poquillo, una pequeña introducción el lunes con el tema de las historias espeluznantes. Pero, bueno. Sí. Entonces él, siendo muy joven, empieza a involucrarse en todo este rito del palo mayombe. Okay. Incluso uno de sus guías espirituales, uno de los guías que tuvo para empezar a adentrarse en este culto, fue el que lo fue adentrando en todo esto.
Ajá. Incluso cuando Constanzo llega ya al punto en el que ya se vuelve sacerdote, recibe el fémur de un muerto, que es el que eventualmente tendría que usar como un báculo, como si fuera ¿cómo se llama? Su varita mágica. Como si fuera su varita de Harry Potter. Ajá. No, pero mira, ¿Te imaginas a Harry Potter, en lugar de visitar esta mágica calle donde compran los artículos de magia, hubiera visitado el mercado el mercado Sonora? No, el mercado Sonora o el mercado de África, que hablamos en historias espeluznantes, hubiera estado fenomenal la historia. Sí. Pero bueno, sigue. Y ahorita, fíjate, ahorita que entremos un poquito más a toda esta historia, te vas a dar cuenta cómo parte del crecimiento de esta secta, en su momento, todo el mundo lo conoce como los narcosatánicos, pero en su momento ellos se hacían llamar los hijos de Satán. Ajá. No, ese era el nombre que ellos utilizaban. Ya cuando sale a las noticias son ellos los que les cambian el nombre. Ajá. Pero todo esto, nos vamos a ir dando cuenta cómo todo esto estuvo muy involucrada la policía, como siempre, ya sabes, ¿no? La poca atención que le prestan a todo este tipo de situaciones y toda la corrupción que existe. Ahorita que lleguemos, nos vamos adentrando un poquito más. Pero mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, ¿no? Vamos a ver qué es el palo mayombe. Ok, sí. ¿No? El palo mayombe enseña la existencia de una deidad creadora llamada Nsabi o Zambia, que interviene en los asuntos humanos. En esta religión es fundamental el enganga o el ñanga, también conocido como prenda, que es un caldero de hierro en el que se introducen huesos humanos, palos sagrados y otros objetos. Sí. ¿No? Este ñanga o enganga se cree que habita el espíritu de un difunto que se convierte en el esclavo del palero. Ajá. El practicante ordena al ñanga que le cumpla sus órdenes, típicamente para curar, pero también para causar daño. Okay. La ñanga o la enganga, creados principalmente para actos benévolos, deben de ser bautizados, mientras que los que son creados para actos malévolos se deben de dejar sin bautizar. Que es lo que pasó con el ñanga o los engangas que hizo Constanzo aquí para llevar todos sus ritos, ¿no? El ñanga se alimenta con la sangre de animales machos sacrificados. ¿Deben de ser machos? Deben de ser machos. Entonces, digamos que esto tiene ciertas reglas. Que eventualmente Constanzo, cuando empezó a adquirir más poder, empezó a pasarse las reglas por donde quiso y empezó a cambiarlas y adaptarlas a su propia conveniencia. Sí, eso es algo normal dentro de estos ritos, porque algo que mencionamos en el capítulo de lunes es que una de las, por así decirlo, reglas de este mercado africano de brujería, una de las reglas supuestamente es que no deben de matar a los animales y únicamente deben de recolectar los cadáveres de los animales que se encuentran, lo cual suena completamente ilógico una vez que ves la cantidad de animales que ahí se mercadean para este tipo de brujería, ¿no? El mercado africano se centra más en la religión vudú, pero de todas maneras la santería y el palo mayombe son ramificaciones del vudú, y el vudú mismo es una ramificación de unas religiones ancestrales africanas. Pero bueno, aquí lo que dices me llama mucho la atención, cómo dices que a lo largo de la historia vamos a ver cómo Constanzo va modificando las reglas de su credo para adaptarlas a lo que él dice, pero pues de esa misma manera se ha estado haciendo históricamente, ¿no, güey? ¿No? O sea, todas las reglas se rompen, todas las reglas se modifican y se establecen nuevas, ¿no? Sí, porque por ejemplo, nosotros lo hablamos en los capítulos de brujería que tenemos por ahí. Sí. ¿No? En el que todo el rito, este tipo de ritos, por ejemplo el palo mayombe, la brujería, la santería, tienen sus elementos naturales de donde son de origen, pero cuando llegan a este continente, al continente americano, tienen que ser modificados. Y es cuando los empiezan a mezclar con los ritos católicos. Sí, claro. Pero principalmente para que todos estos fueran ocultos a los conquistadores. Ajá. Incluso muchos rezos son los que se empleaban en canciones, ¿no? Entonces es como empieza todo esto a modificar. Porque, por ejemplo, otra de las cosas claves de todo esto es que el palo mayombe
es una religión como tal. Sí. Pero ya lo que hizo Constanzo fue convertirlo en un culto. Ajá. ¿No? También hablamos de eso. Sí, ¿no? hay que tener en claro esto, ¿no? El Palo Mayombe en sí es una religión. Que muchos de sus fieles quieran convertir esa variante de la religión en un culto es independiente el culto del Palo Mayombe. Pero continúa porque creo que nos desviamos. Entonces, cada ñanga está dedicado a un espíritu en específico. Este espacio religioso también está habitado por un muerto o espíritu de un muerto que en raras ocasiones tiene relación directa con el palero. Ok. ¿No? Que es cuando ya sabes que van y buscan los huesos para realizar esto. Pero por ejemplo, para realizar el ñanga o el enganga, no siempre son necesarios todos los restos humanos. ¿No? Muchas veces basta con una sola pieza. Según la palería, es el propio muerto el que indica lo que se debe de llegar para se debe de llevar para el ñanga, para el enganga. Supuestamente esto es el mismo muerto el que te dice, ajá, esta es la que te vas a llevar. Esto es lo que te tienes que llevar. Y a este muerto se le denomina enfumbi. Y es el que te dice qué es lo que te tienes que llevar. No es necesario llevarte todo. Entonces, por ejemplo, asimismo, la tumba que se profanará debe de cumplir con ciertos requisitos, como no tener menos de 5 años de fallecido. Ok. Esta es una de las cosas que te... Tiene que estar fresco. Que hay que tener que... No. O sea, no puede ser fresco, debe de tener por lo menos 5 años. Ya de fallecido. Ajá. Yo pensé que antes de 5 años. No, entonces te escuché mal, ok. Entonces, aquí es donde ya Constanzo, más adelante vamos a ver, pero es donde ya él empieza a adaptarlo. Son las primeras modificaciones que hacen muy cabrón, pero bueno, aquí sí. Entonces, por ejemplo, también debe de contar con una lápida identificada con nombres, fechas de nacimiento y deceso, y conocerse el estilo de vida de la persona. Okay. Esto es importante porque, por ejemplo, si el muerto decidió terminar con su vida o murió en situación de calle, posiblemente llevará al iniciado sobre ese mismo camino. Entonces, por así decirlo, mientras más exitoso en vida haya sido el muerto, con mayor calidad se crea el hechizo. Efectivamente. Okay. Según la palería, ¿no? Según el todo esto es según eso, entonces no hay... y esto es muy importante. Ajá. Porque todo esto lo empieza a cambiar Constanzo. Ajá. En su propio Ahorita lo vamos a ir viendo, pero hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Este ritual se debe de realizar en la casa del palero, ya que eventualmente esta se convertirá en un templo y en el hogar del enfubi. Ajá. No, ahí donde está el ñanga o el enganga. Que en cuanto a este término ñanga o enganga, ajá, yo, bueno, hasta donde yo medio sabía, o lo poco que llegué a investigar el tema, es ñanga, ¿no? Es ñanga, así es. Incluso únanse al grupo ¿Quién perdió el podcast? En Facebook. Ajá. Ahí les vamos a poner el video de cuando llegan los... vean el ¿Ahorita capítulo. lo ponemos aquí o lo ponemos más adelante? Más adelante. Porque si no, pues no. Ajá, sí, vamos a hacer spoiler, vamos a hacer spoiler. Pero ahí es un video que tomaron unos santeros de Miami que vinieron a México. Uh-huh. A realizar la limpia cuando se llevaron el ñanga. Ajá. Y ellos es lo que así lo mencionan. ñanga. El ñanga. Ajá. Es que yo a lo largo de mi vida he conocido a personas que han sido creyentes del Palo Mayombe, y hasta donde yo sabía siempre se le ha llamado ñanga, ¿no? De hecho, a uno de ellos, llegué a ser muy amigo de ellos, y yo me burlaba mucho de las pronunciaciones de ese pedo. Obviamente él me lo toleraba porque era mi compa, ¿no? Pero sé que no te debes de burlar así muy, muy a la ligera de ese tipo de banda. Pero él me lo toleraba porque éramos muy buenos compas. Y algo de lo que le hacía mucha burla era del ñanga, güey, ¿no? Sí. Entonces ahí hacía varios juegos de palabra. Se escribe en ganga. Pero se pronuncia ñanga, ¿no? N-ganga. Uh-huh. Entonces la N funciona como de la N con G. Se forma una ñ. Ajá, bueno, dentro de la pronunciación de ellos. Sí. Pero sí, hasta donde yo sabía si era ñanga, porque se me queda muy presente, pues ahora sí que el tipo de burla que yo le hacía a este compa, que era mi compa y él me las permitía, pero bueno, vamos, nada más era sobre él. Ok, ñanga o enganga es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, pues hasta aquí dejamos esto, ¿no? Ajá. Ya eventualmente hablaremos directamente del Palo Mayombe porque es algo, por llamarlo de alguna manera, muy exquisito, muy completo. Ajá. Entonces esto nada más es un breviario, o sea, sí, un pequeño resumen, una pequeña introducción de lo que es el Palo Mayombe, ¿no? Es un tema más amplio. Ajá. Entonces, ahorita lo vamos a dejar aquí y vamos a regresar con Constanzo y su chingada madre. Está bien.
Entonces Constanzo y su mamá y su nueva pareja, recordemos que ya en este momento ellos estaban en Puerto Rico, Ajá. ¿no? Entonces Constanzo, su madre y su nueva pareja regresan a Miami en 1972. Y es este padrastro el que lo empieza a involucrar en todo el ocultismo. En todo el ocultismo, pero también en el narcotráfico. Ah, ok, ese es el padrastro. Es el padrastro ya después de que regresan de... Entonces me queda... Digamos que todo esto lo empieza Constanzo como esa edad de los entre 8 y 12 años. Ajá. En Puerto Rico. Ya después cuando regresan a Miami en 1972, Constanzo ya trae todo este aprendizaje, pero también trae todo el aprendizaje del narcotráfico que aprendió del padrastro, ¿no? Padrastro. Entonces me queda claro que el padre original, padre biológico de Constanzo, fue el que lo bautizó. Porque la madre... que lo bautizó católico, efectivamente. Ajá, porque la madre siempre fue seguidora del Palo Mayombe, y ya el padrastro fue el que le terminó de adoctrinar con otras cosas, ¿no? Incluso por ahí hay versiones que te dicen que, por ejemplo, la madre de Constanzo, Amelia, no recuerdo cómo se llama, ella tenía muchos problemas con el alcohol, con las drogas, y entonces en varias ocasiones llegaron a ser detenidos por andar robando, por andar de farderos, ajá, por andar haciendo todo ese tipo de situaciones. Entonces incluso los mismos servicios sociales de Estados Unidos llegaron a visitar la casa de Amelia y de Constanzo y se percataron que la casa estaba en terribles condiciones. O sea, que vivían en condiciones paupérrimas de suciedad. Ajá. Vamos, que no tenía el suficiente cuidado. Y la madre de Constanzo tuvo a Constanzo precisamente a los 15 años. Okay. Y eventualmente llegó a tener más hijos, me parece que hasta con 3 o 4 personas diferentes. Okay. Entonces, ahí... Constanzo tuvo más hermanos, pero de esos no se habla porque realmente no se... O sea, el único que se dedicó a Lampa de manera muy... Bueno, así... Bueno, el que lo introduce a todo eso es el primer padrastro. Porque, como te digo, ese güey ya tuvo otros 2, ¿no? Entonces, Constanzo en Estados Unidos nada más terminó la secundaria. Fue expulsado del high school precisamente por revoltoso y por todos estos problemas que tenía en casa. Ok. Entonces, ya poco a poco su madre lo empieza a involucrar en el palo porque ella creía que él tenía habilidades psíquicas. Porque supuestamente Constanzo predijo el intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981. Y Constanzo constantemente le decía a su madre que él podía hablar con Marilyn Monroe. Okay. Y que Marilyn Monroe no había muerto de la forma en la que hacían creer. Bueno, que eso queda claro, ¿no? O sea, sí. Las circunstancias en las que murió Marilyn Monroe son por demás sospechosas, igual de sospechosas que las circunstancias en las que murió el amante de Marilyn Monroe, o sea, cualquiera de los Kennedy. Efectivamente. Okay. Entonces, por este tipo de situaciones y supuestas visiones que Constanzo tenía, es que su mamá pensaba que este cabrón era psíquico. Entonces, pues, como que le valió madres, ¿no? El hecho de que este güey ya no estuviera estudiando. Ajá. Porque incluso el propio padrastro le llegó a decir que él era el elegido. Okay. Él era el elegido para hacer cosas grandes. Para crear, pues sí, para traspasar el tiempo, ¿no? Diga, por decirlo de alguna manera. Para trascender de alguna manera. Y vaya que lo logró, pero digamos bueno, que lo hizo, pero pues no era tan cabrón, ¿no? No de la manera más positiva posible. Vamos a verlo. Ajá. Entonces, como te digo, ya con toda esta situación dada en Estados Unidos, de repente Constanzo conoce a otra persona, porque Constanzo era bien parecido, ¿no? Digamos que para la época, el mullet y todo el peinadito que tenía. Y lo que yo sabía es que era guapetón. Era guapetoncillo, pero no por lo mismo, pero él frecuentaba lugares, antros gay en Miami. Uh-huh. Entonces ahí en ese lugar es cuando él conoce a una persona que supuestamente él se lo lleva, lo trae aquí a la Ciudad de México para que trabaje como modelo. Ah, ok. ¿No? Entonces ya es cuando llega aquí y pues empieza a trabajar supuestamente de modelo, ¿no? De eso no existe ninguna prueba o algo por el estilo. Pero ya estando aquí en la Ciudad de México, él se instala cerca de la zona rosa. Sí. Y en la zona rosa es donde empieza a subsistir leyendo el tarot, leyendo las cartas. Okay. No, pero pues obviamente dadas las condiciones en las que llegó, él leía el tarot, las cartas normales, la baraja, ¿cuál es la baraja española, no? La del 2 de bastos y todo ese pedo. Ajá, sí, la baraja española. Sí, no era un tarot como tal. Uh-huh. Entonces él empieza a leer todo esto. Pero lo que tenía este cabrón es que era muy carismático, además de ser galancillo, uh-huh,
era muy carismático y los supuestos poderes que tenían hicieron que se volviera el santero, entre comillas, porque es evidente que no era santero, Ujú. el santero predilecto de loñeros y chichifos de ahí Y de la zona rosa, ¿no? ¿no? Ok, entonces se hizo como que el santero, ¿no? Vamos a manejarlo así, aunque no lo era, así lo denominaban, era el santero por excelencia de la comunidad LGBT de aquellos entonces, de la zona rosa, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, de las personas de la comunidad que creían en aquel entonces, ¿no? No hay que generalizar. Complicado, pero vamos a tomarnos la molestia en especificar. Ajá. Entonces él empieza ahí pues el pequeño negocio de estar leyendo cartas. Ajá. A toda la gente de ahí, haciendo conjuros y todo lo que él aprendió dentro del palo, pero haciéndolo pasar por santería, porque volviendo a lo que hablábamos hace rato, no es lo mismo. Sí, claro, este tema de los narcosatánicos está repleto de ignorancia al tema, ¿no? Sí, por porque eso en primer decimos... lugar, ni siquiera era satánico, ¿no? En segundo lugar, tampoco era santero. Y en tercer lugar, ese güey lo que les hacía lecturas que venían del palo mayombe, que era su religión, y las metía como santero, y la banda, pues al no saber, pues las aceptaba, ¿no? Eso me recuerda mucho, hace muchos años, fui a un año nuevo chino. Ajá. Y en una banqueta había una persona china vendiendo amuletos, ¿no? Y se me hizo muy gracioso porque en una mesa estaba repleta de amuletos. Y llegó una señora y le dice, ¿este es para el amor o para el dinero? Dice, sí, para el amor. Sí, esta es mi mejor imitación de un chino, ¿no? Sí, para el amor. No, pero entonces este es para el dinero. Sí, para el dinero. Y se los lleva y llego yo con el mismo y le pregunto, ¿este para qué es? Sí, para el dinero. O sea, los güeyes te vendían cualquier chingada. Para el amor, para el dinero. Y era exactamente el mismo, o el que habían dicho que era para el amor, era para el dinero. Y así, o sea, prácticamente nada más alzabas cualquier cosa y ese güey te decía lo que tú quisieras, pero para que te lo llevaras, ¿no? Era un poco lo que estaba haciendo Constanzo en la zona rosa en aquellos años, timando gente. Sí, además él utilizaba lo que era la lectura en frío. Ajá. ¿No? Que es más o menos analizar lo que está diciendo la gente y empezar a aventarle cositas para que tú solo los pesques y parezca que él te está adivinando. Exactamente, la treta utilizada por la mayoría de estos pues charlatanes, güey, pero bueno, sigue. Sí, entonces ahí es donde recluta a dos jóvenes, Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa. Ahora, espérame, aquí no me quedó claro una cosa, porque yo vi la película de Perdita Durango y también seguí las noticias de los diarios. Decían que Constanzo era, tal vez no importa mucho en todo este pedo, ¿no? Pero vamos a alimentar nuestra curiosidad. ¿Era bisexual? No, Constanzo era gay. ¿Era gay? Efectivamente. Pero tuvo una relación con... Ahorita te voy a hablar, ahorita te voy a decir por qué. Okay. No, porque sí se habla mucho de que tuvo una relación sentimental con Sara Aldrete. Es lo que yo sabía. Pero no fue como tal una relación sentimental. Okay. O sea, no eran pareja. No eran pareja. Porque hasta lo que te mencionan en la película es que eran amantes. Digamos que Constanzo, digamos que la ligó, la conquistó, pero porque tenía otros intereses con ella. Vamos a más adelante a hablar de los intereses. Te voy a hablar entonces, de eso. Entonces, realmente Constanzo era gay. Constanzo era gay, pero no era bisexual. Se ligó a esta muchachona por intereses que más adelante nos vas a decir, ¿no? Efectivamente. Entonces no hago más spoiler, nada más era mi curiosidad. Entonces, por ejemplo, también entrando un poco a todo esto de lo que estamos hablando, nosotros decidimos ponerle este capítulo los mal llamados narcosatánicos. No, porque como estamos viendo, él se dedicaba al él era sacerdote de Palo Mayombe. Ajá. Pero cuando llega a la Ciudad de México se empieza a dedicar a la santería. Sí. Que digamos que van de la mano, pero no es lo mismo. Ajá. No, ya hasta después cuando empieza a darse la noticia en los medios de comunicación, son los que lo bautizan como los narcosatánicos, que no eran satánicos. Sí, exacto. Tampoco son satanistas. Ajá. Entonces es completamente diferente. Los satanistas son los que utilizan las deidades negativas de la Biblia para como una alegoría a toda esta representación. Son cristianos del otro lado. No, esos son los satánicos. Ok. Los satánicos son los que sí hacen rezos y creen literalmente en Satanás. Pero ¿quiénes creen literalmente en Satanás? Pues los cristianos. Los cristianos, ¿no? Entonces, no, porque para los judíos no existe, para los musulmanes menos, pues tampoco, para muchas de las religiones la figura de Satanás no existe.
Entonces los que creen literalmente en Satanás son los católicos. Entonces los satánicos son los que creen literalmente en Satanás. Que se las dan de muy rudos, pero pues es la misma jalada. Sí, son otros. Son otra cuestión. Es que suena muy rudo, ¿no? Soy satánico. Ay, sí, güey, eres como mi tía, Ajá. Pero pues le vas al otro lado. Nada más le vas al otro. Y los satanistas, pues aquí en México realmente no hay ningún satanista que tenga un peso real. Que valga la pena, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos están utilizando digamos que esta situación del satanismo para llevar la contraria a leyes establecidas en diferentes estados a partir de la religión. Sí. Porque la religión sigue siendo completamente imperante en determinados estados de los Estados Unidos. La religión cristiana. Principalmente el cinturón bíblico. Sí. Entonces muchas de las leyes que se llevan a cabo en esos estados van a partir del catolicismo, de la religión. Ajá. Entonces el satanismo en los Estados Unidos está buscando contrarrestar todas esas decisiones. Porque ellos también... impulsando leyes contrarias a las leyes antiderechos de los cristianos y católicos. Efectivamente. Entonces allá los satanistas sí tienen más acción. Aquí el satanista más popular, lo más loco que hace es sacarse fotos en Instagram, güey. Sí, prácticamente el satanismo en México es un pretexto para hacerte el interesante y sacarte fotos como el asqueroso narcisista que eres, ¿no? Pero ya, dale. Porque realmente yo nunca he visto que... Sí, no hay una acción... Que hagan una acción real. De los satanistas, ¿no? No, si a mí me interesa, ¿no? Si hay algo que se pueda hacer, vamos a hacerlo, pero pues... Pero no hay acción real de un satanista en México, ¿no? Payasos. Pero bueno, entonces, como te repito, ¿no? Ya están aquí en la Ciudad de México, Constanzo recluta a Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa, Ochoa, para que se desempeñaran como sus sirvientes, amantes y discípulos. Ok. Además, como ya más adelante, él conoce a Sara Villarreal Aldrete, una joven divorciada, estudiante de educación física y curiosamente... pariente del del ex gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Guerra. Por ahí viene el por qué se la ligó. Efectivamente. Constanzo, ok. Efectivamente. O sea, únicamente por poder político, por así decirlo. Pues sí, básicamente él lo que estaba buscando era entrar al negocio de todo este tráfico de estupefacientes en Tamaulipas. En Tamaulipas, güey. Y conocer a una pariente del gobernador, pues yo creo que sí te da acceso, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate, por ejemplo, a partir de 1984, Constanzo se convertiría en el líder de un poderoso culto que tenía capos, músicos famosos e incluso oficiales de policía bajo su mando. Al contrario que otras religiones, el palo mayombe, pues obviamente no requiere un lugar específico, pudiéndose celebrar las homilias en el domicilio del oficiante. Ajá. Entonces esto significa que él tenía su templo, un pequeño templo aquí en la Ciudad de México, y eventualmente cuando se traslada a Tamaulipas, hace otro. Ok. ¿No? Entonces había un ñanga aquí en la Ciudad de México y eventualmente otro en Tamaulipas. ¿No? En la agenda personal de Constanzo, ya después de que pasa lo que pasa, la policía encontró los números telefónicos de artistas como Juan Gabriel, Yuri, Lucía Méndez e Irma Serrano. Irma Serrano definitivamente, güey. Incluso Lucía Méndez, ¿no? Ya ves que ella estuvo vinculada también con Antón Lavey, ¿no? No, era Irma Serrano. Irma Serrano tiene fotos con Antón Lavey, que es el líder de la iglesia satánica, ¿no? Así es. Bueno, el supuesto creador, ¿no? Y después le dedicaremos su capítulo a este chango, pero bueno, supuestamente creador. Pero Irma Serrano tiene fotografías con Antón Lavey. Sansor Lavey. Ajá, supuestamente tiene fotos directamente con él. Y se habla mucho de que en la casa de Irma Serrano se hacían rituales satánicos, güey. Efectivamente, pues incluso en el capítulo de uno de los capítulos que hicimos de Lo Vi en Internet, hay un comentario de en Reddit de que hablan de los supuestos ritos de... leímos un comentario de un ex asistente de una de las más grandes estrellas televisivas de aquella entonces, de la década de los 70s, que hacía rituales satánicos en su casa. No dio más detalles de a quién se refería, pero todo el comentario infería a que era Irma Serrano, ¿no? Era evidente que era y por otro lado, ¿por qué creen, banda, que Yuri es tan cristiana? Porque, pues, porque estaba metido en pedos muy cabrones de satanismo, ¿no? Incluso por ahí existe la teoría de que la maldita primavera
habla sobre de cómo la utilizaban o la vendían para ciertas cosas, pero ese ya es tema de otro costal y los voy a dejar con la duda porque está muy sabrosa, vas. Entonces, obviamente, pues todos ellos Encontraron los números telefónicos de estas personalidades en ese güey, ¿no? Todos ellos negaron tener relación con este supuesto grupo, ¿no? Pero nadie lo duda que sí lo haya tenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te repito, ¿no? Cuando Constanzo quiere llegar a Tamaulipas a ejercer todo el dominio, Ajá. había una familia que se apellidaba Calzada, o los Calzada, que eran todos los que estaban moviendo ahí el asunto en esa zona. Constanzo llega con ellos y les empieza a mostrar sus supuestas habilidades. Al mostrarles sus habilidades, todos ellos quedan convencidos y deciden empezar a consultarlo. Entonces, aquí hay algo un poco extraño con todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, a Constanzo, a este Florentino Ventura, se le vincula con Constanzo en esta época. ¿Pero quién es Florentino? Florentino Ventura en ese momento era el director de la Interpol en México. Ajá. Entonces, cuando los Calzada le pedían consejo a Constanzo, sobre cuándo podían hacer los embarques, por dónde y todo eso, Constanzo, utilizando sus poderes, entre comillas, les decía cuándo era que tenían que hacer los movimientos. Pero Constanzo en realidad estaba consultando supuestamente a Valentino Ventura. Ok, al jefe de la... ¿qué? De la Interpol en México en esa época. Que era su compa, por así decirlo. Entonces, Constanzo utilizó el poder que tenía la amistad con este cabrón para tener información privilegiada sobre embarques y todo ese pedo. Y esa información privilegiada la utilizaba a su favor a manera de poderes. Efectivamente, entonces aquí es cuando ya él empieza a cambiar toda la situación en la que él se venía manejando. Ajá. No, porque si se supone que tú tienes el poder y crees en todo esto, ¿por qué tienes que recurrir a ese tipo de situaciones? Sí, pues para darte credibilidad nada más, ¿no? Entonces, pues ya los Calzada se empiezan a dar cuenta de esto y empiezan a crecer exponencialmente ahí en Tamaulipas. Ajá. Entonces es tanto el crecimiento que Constanzo se da cuenta que él nada más está cobrando sus consultas, sus servicios. Sí. Entonces él decide ir a hablar con ellos y les dice, ¿sabes qué? Me tienes que dar la mitad. Porque tú estás creciendo tanto por lo que yo te estoy diciendo. Por las consultas que te estoy dando. Evidentemente, pues el jefe de la familia le dijo que no, que estaba loco. Ajá. Entonces hizo berrinche, lo que quieras, y se fue. Un par de días después regresa Constanzo con el jefe y le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero es que yo estaba bajo el hechizo de una bruja. Ok. Que buscaba fastidiarte a ti a través de mí. Ah, su pretexto todo. Entonces, pinche. vamos a hacer esto. Vamos a hacer un ritual de limpieza, pero necesito que estemos todos. Tus hijos, tus hijas, tu esposa, tu familia. ¿Este líder de qué era? Era el líder del narcotráfico en Tamaulipas, en los 80s. ¿No? Es una persona de apellido Calzada. Okay. No quiero adentrarme más en eso. Ok, dejémoslo ahí. Entonces, el Constanzo le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer este ritual, pero necesito que estén todos, desde guardaespaldas, cocinero, todo mundo ahí en la casa. Llega el día en que van a hacer el ritual, le dice, y te lo voy a hacer gratis, para que veas que... De agradecimiento. Ajá, de agradecimiento, ¿no? De que veas que yo logré liberarme de la influencia de esa bruja, y para que veas que no era mala onda mía. Ok, todo esto después de irle a pedir una cuota por las ganancias que estaba recibiendo a partir de los supuestos hechizos que hizo Constanzo, ¿no? Ajá. Entonces ya llega el día del ritual que van a hacer, y empieza Constanzo a hacer el ritual, a prender inciensos, a hacer todo lo que tenía que hacer. Apagan las luces para todo el ritual. De repente, de entre las ventanas, las puertas, de todas las entradas, entra la gente de los hijos de Satán. Ajá. O sea, el culto, el clan de Constanzo, y acribillan a toda la familia. Ah, o sea, todo era una treta para acabar con toda esa familia Calzada. Acabaron efectivamente con todos, no quedó nadie. Ajá. Y no solamente eso, sino que con los cuerpos de tanto el líder como de sus hijos y su esposa, los desmembraron para hacer el ñanga, que se quedaría en Tamaulipas. Ah, ok. Y eso se revela tiempo después,
cuando la policía encuentra los cadáveres de estas personas. Ok. Y entonces a partir de ese momento es cuando empieza así como que un reinado de terror en Tamaulipas. Empieza a haber un montón de sacrificios, de rituales, todo ese desmadre. Por eso se les nombra los narcos satánicos. Ajá. Porque se pensaba que se estaban haciendo ritos satánicos. Y aparte, su culto se denominó los hijos de Satanás, güey. Entonces, va junto con pegado, aunque en realidad los ritos y las creencias de este güey no tienen nada que ver con Satanás. No. Entonces, pues ya es cuando él se hace cargo de todo de todo el movimiento del tráfico en Tamaulipas. Ok. Eventualmente, pues sigue trabajando, sigue haciendo sus ritos, sigue recolectando gente para hacer sacrificios. Porque él pensaba que mientras, fíjate, es lo que hablamos hace ratito del rito del palo mayombe, Ajá. ¿no? De las características que debe de cubrir el cuerpo. Constanzo llegó el punto en el que pensaba que el cuerpo debía de haber pasado por un terrible sufrimiento para que el enganga se volviera más poderoso. Ok. Cosa que ya ves que lo que hablamos hace rato. Que va en contra de los principios del palo mayombe, por así decirlo. Otra de las cosas que Constanzo hizo es que los cuerpos debían de ser recientemente desenterrados, ¿no? Desenterrados o ejecutados. Ah, ok, sí. Para pasar a hacer los rituales. Cosa que es contraria, porque habíamos dicho que tenían que pasar al menos 5 años para poder deshacer, poder robar un cadáver. Ajá. Y no siempre era necesario todo el cadáver, cuerpo, ¿no? Porque supuestamente palo mayombe y este tipo de creencias te dice que es el mismo cuerpo al que le vas a quitar piezas, el que te dice qué pieza le vas a quitar, ¿no? O sea, el cadáver te brinda. O sea, en este caso, en la ideología original, el cadáver es el que te brinda la pieza que te vas a llevar. Y Constanzo utiliza lo que le venga en gana, ¿no? Ajá, es ya cuando él empieza a modificar todo el palo mayombe a su conveniencia. Ok. Entonces, pues ya de repente todo esto se vuelve un éxito para ese cabrón. Y es que fíjate, aquí llegamos al punto de máximo poder de Constanzo, ¿no? Pero si nos ponemos a hacer un pequeño timeline de cómo es que llega a tanto poder, hay que tener en cuenta que primero él tenía información privilegiada sobre embarques, ¿no? Efectivamente. Sobre movimientos y sobre una manera de manipular tráfico, por así decirlo, ¿no? Dentro de sus seguidores había muchísimos policías. El más importante es Florentino. Bueno, pero espérame. Entonces, tenemos en cuenta que Constanzo, en primer lugar, tiene seguidores policías. En segundo lugar, tiene información privilegiada sobre embarques y todo ese tipo de cosas, ¿no? Después, el güey se encarga de eliminar a toda una familia que se encargaba del tráfico de estupefacientes en una sola ciudad. Y se queda con el poder. Y después, no, pues ya después de eso ya es la epítome de su, de su poder, ¿no? Él sigue. Entonces el güey jugó muy bien sus cartas, cabrón. Primero, y él viajaba entre Tamaulipas y la Ciudad de México. Ajá. Porque él seguía haciendo dentro de su negocio, ajá, seguía haciendo sus consultas, vamos a decir. Sí, claro, nunca dejó de hacerlas. Y estas eran muy, muy rentables. Porque este cabrón realizaba hechizos para la buena suerte y otro tipo de hechizos más caros que necesitaban el sacrificio de animales. ¿Tú crees? Y es aquí, y es aquí donde este cabrón empieza a sacar un catálogo de qué animal quieres para tu sacrificio. Okay. Poniendo entre los más caros cachorros de león. Híjole, y es que ese catálogo está vigente hasta la fecha. Pero no voy a decir por qué es eso. Y sabes qué es lo más, aquí me cae lo que te hablaba de la corrupción en México. No, recientemente salió en las noticias una nota, ¿sí?, en la que hablan de que no sé en qué zoológico sacrificaron a 3 o 4 borregos, ajá, para hacerlos en barbacoa para la fiesta de fin de año de la policía, o no me acuerdo de qué gente de ahí. Ajá. ¿No? Entonces la gente se pregunta, ¿de dónde sacaba Constanzo los animales? Yo te respondo, ¿de dónde crees? ¿De dónde crees? Exacto. Incluso, híjole, es que aquí ya se va a poner bueno el chisme, güey. ¿Te acuerdas del gorila Bantú? Ajá. Y lo hicieron pedazos. Sí.
¿Tenemos una nota periodística que nos diga en dónde quedaron los pedazos de Bantú? No. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Sí, es que está muy cabrón, güey. Y luego aparte, si lo, retomando un poco la historia espeluznante de esta semana de lunes, Sí. bueno, pues es que también de ese mercado sale mucha materia prima para estas cosas, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Sí. Este mercado es en África y de ahí brinca al Caribe y del Caribe a América. Entonces se hace toda una red de tráfico de animales para este tipo de usos. Pero bueno, sigue porque el chisme está bueno. Yo la verdad no me iría tan lejos. No, aquí en la Ciudad de México tenemos el mercado Sonora. Sí, pero ¿de dónde sacan los animales? Es muy probable que los saquen de aquí de los zoológicos. Muy probablemente, sí. No, porque realmente no existe un control real de qué especies hay en los zoológicos. Seguramente lo hay, pero ay, vamos, pues. No. Sí, No, o sea, un güey se comió 3 chivos, ¿no? El fin de año, entonces sí, da igual. ¿cuánto animal no desapareció del zoológico de Aragón? Sí, claro. Ajá. Había delfines. ¿Y dónde están todos esos animales? Sí, es que se podemos jugar a mucha especulación, güey. Güey, en la Ciudad de México, no me acuerdo si es en Nezahualcóyotl, bueno, ya no es Ciudad de México, pero en Nezahualcóyotl, también nosotros en la fanpage del podcast perdido en Facebook, subimos las imágenes de que dejaron un león. Sí. Y después dejaron un oso. Sí. ¿De dónde salen esos ¿De dónde animales? salen esas? Bueno, ¿de dónde salió la pantera del babo, no? Ajá. Entonces, cuando te dicen que ese cabrón te vendía para tus rituales leones, lo crees absolutamente. Lo crees absolutamente. Y es un hecho, güey, porque los cadáveres se quedan. Ajá, entonces, por alguna razón... Hijo, es que está buenísimo este pedo, güey. Fíjate. Entonces, por alguna razón, Constanzo dejó de ir a los cementerios a buscar huesos humanos para su caldero. Ajá. Que es lo que te decía, él ya empezó a crear sus propias reglas. Ajá. Reglas que hasta la fecha ciertas personas creyentes del Palo Mayombe utilizan. Ajá. O sea, Constanzo realmente sí dejó escuela, güey. Sí, digamos que pues es que no, yo no sabría decirte si es bueno o malo. No, el Palo Mayombe. Pero a final de cuentas, digamos que lo que este güey hizo, pues, evidentemente es malo. Claro que sí. No, evidentemente es malo, ¿no? Pero bueno, fíjate, no es malo, es contrario a lo que es el Palo Mayombe, y aún así, las prácticas de Constanzo se utilizan, güey. Ajá. O sea, el güey dejó escuela, cabrón. Vas, dale. Entonces te digo que él empezó a realizar sacrificios humanos, pues el ñanga, según él, sería más poderoso si utilizaba estos cadáveres nuevos. Ajá. Y que habían sufrido a utilizar cadáveres viejos. Ajá, exactamente, ¿no? Que el Palo Mayombe, como lo repetimos, lo que pide es un cuerpo de al menos 5 años de fallecido, con ciertas características como haber sido una persona exitosa, X, Y, Z, y el mismo cuerpo es el que te dice qué hueso es el que te va a brindar. Constanzo manda al diablo toda esta parte y él hace sus propias reglas dentro del Palo Mayombe. Y, repito, dejó escuela, güey. Bueno, sigue. Entonces, en marzo de 1989, aquí déjame hacer un pequeño paréntesis. En marzo de 1989, las autoridades de Matamoros reportaron la desaparición del estudiante estadounidense Mark Gilroy, de 21 años, mientras estaba de vacaciones ahí en Tamaulipas. Grave error. Que es donde empieza el fin de los narcosatánicos, marzo de 1989. ¿No? Yo te decía que Florentino Ventura era el director de la Interpol en México y que era el que le pasaba toda la información a Constanzo. Él muere en septiembre de 1988. Supuestamente se quitó la vida en un auto después de tener una discusión con su esposa. Sin embargo, la forma en la que él terminó con su vida o la forma en la que falleció no queda clara. Entonces es muy probable que también esto tenga relación con el final que tuvo Constanzo. ¿En serio? Ahorita vamos a ver por qué. Es nada más un pequeño paréntesis que hay que tener en cuenta para cuando lleguemos al final de Constanzo. Ok, entonces hasta este punto, este paréntesis es para especificar que uno de los contactos más importantes de Constanzo era el güey que le daba la información sobre los... Florentino Ventura. Florentino, que era el director de la Interpol. Que era de los contactos más importantes de Constanzo, que era el que le daba los pitazos, ¿no? Fallece
supuestamente se autocalaqueó, pero las circunstancias son por demás sospechosas. Güey. Sí, quedan sospechosas. Digamos que el final, lo que se conoce es que él se quitó la vida en el auto después de discutir con su esposa, y no solo eso, terminó con la vida de su esposa y con la vida de una amiga de su esposa. Ok. Después se bajó del auto, se puso el arma en la... Ajá. y terminó. Pero ese no queda del todo claro. Ese fue en septiembre de 1988. ¿Cuándo muere Constanzo? Cuando muere Florentino. Ajá. Entonces, Florentino Ventura. Entonces, el fin de Constanzo llega en marzo del 89, el año siguiente. El año siguiente, güey. Ya se sabía de todo el desmadre que estaba ocurriendo en Tamaulipas a partir de todos estos ritos que se estaban llevando a cabo. Ok, güey. Entonces, ya te dije, es en 1989, ¿no? Ajá. La desaparición de Kilroy, sobrino de un jefe de aduanas en la ciudad de Los Ángeles, ¿sí? Generó que las autoridades estadounidenses pusieran atención en lo que estaba sucediendo en la frontera con México. Sí, claro. ¿No? Sobre todo en Tamaulipas. Bueno, Ajá. Tamaulipas es la frontera. Entonces, el departamento del sheriff del condado de Cameron inició una investigación a cargo de George Gabito. Gabito, al estar investigando, notó algo extraño. La policía de Matamoros decía que Kilroy no estaba en el país e insistían en que el estudiante había cruzado la frontera y que él no estaba en México. Okay. Era mucha la insistencia del gobierno mexicano. En decir que él no estaba en México. Ajá, principalmente la policía de Matamoros. Okay. Entonces, y hay que tener en cuenta todas las conexiones que tenía este cabrón. Constanzo, güey. Constanzo. Al no encontrar respuesta de las autoridades, George Gabito recurrió a un amigo suyo llamado Juan Benítez Ayala. Este güey era un comandante de la desaparecida policía judicial a quien le tenía confianza por haber trabajado juntos en investigaciones en contra del tráfico de drogas. Ok. Benítez era de los pocos agentes honestos que existía en ese momento. Puta, ajá. Y además era inteligentísimo el cabrón. Entonces esta colaboración permitió conseguir algunas pistas sobre las actividades de Constanzo y sus seguidores que le llamaron la atención a las autoridades. Okay. Ellos son los que empiezan a vincular todos los sacrificios satánicos con el nuevo líder del cártel en Tamaulipas. Que era Constanzo. Que era el padrino. El padrino se le conocía a este cabrón. Sin embargo, el principio del fin de los narcos satánicos se dio de forma fortuita. El 9 de abril de 1989, David Serna Valdés, integrante de esta secta, fue detenido en un retén de la policía judicial ubicada en el kilómetro 22 de la carretera Reynosa-Matamoros, apenas a 4 kilómetros de distancia del rancho Santa Elena. Era donde estaba él en ganga, ¿no? Ajá. Al realizar una revisión al vehículo que tripulaba Serna, las autoridades encontraron una pistola calibre 38 y rastros de marihuana, por lo que procedieron a detenerlo. Okay. Completamente fortuito, ¿estamos de acuerdo? Fortuito, entonces no es que este cabrón se haya seguido y lo hayan... Porque se dice que a que incluso ni siquiera dicen que fue Serna, dicen que fue Serafín, ahorita te voy a decir quién es, el que iba manejando y se siguió y fue el que los guió. Esto que te estoy contando viene en el informe de George Gabito, el informe que George Gabito hizo acerca de este tema, ¿no? Entonces no creo que el cabrón que investigó todo esto se haya equivocado. No, obviamente no. Entonces Gabito aseguró que tras ser arrestado, el joven aceptó que formaba parte de los Hijos de Satán, una banda de narcotraficantes, y llevó a las autoridades al rancho Santa Elena, donde efectivamente tenían 110 kilos de marihuana guardados. Ajá. Y en aquel entonces la marihuana era súper mal vista, güey. Así es. En el lugar también fueron detenidos Elio Hernández, propietario del rancho, y su hijo Serafín Hernández. Sergio Martínez, Manlio Ponce, Domingo Reyes, que era el velador del lugar. Ok. Aquí lo voy a dejar. No seas mamón. Lo siguiente te lo voy a echar la próxima semana. Pero todavía falta que ver con Sara Aldrete. Fíjate, ahorita con el chavo gabacho que se juega. Ahorita te voy a decir qué pasó con Sara Aldrete. Okay. ¿No? Ella era estudiante de la Universidad de Texas. Entonces, cuando Constanzo la conoce, ella sabía que su papá, me parece que era su tío, ¿no? El gobernador de Tamaulipas, la relación que tenía. Entonces, cuando Constanzo quiere entrar al negocio en Tamaulipas, obviamente tiene que contactar con una de las autoridades más grandes del estado. Sí.
Entonces por eso es por lo que supuestamente se liga a Sara Aldrete. Y es por eso que sí dice que era bisexual, pero pues no. No, él era gay. Entonces ya empieza a tener contacto con ella y lo que hace que ella empiece a tener un contacto con él es que Constanzo supuestamente le da 2 visiones que él tuvo. Acuérdate que supuestamente él tenía visiones. Una de las visiones era que ella iba a tener una beca en la Universidad de Texas. Y pues era evidente, pues era una excelente estudiante, ¿no? Entonces digamos que esa se le cumplió, ¿no? Y después también le dijo que ella iba a tener contacto con una persona muy importante en su vida pasada. Entonces, en determinado punto, cuando ella empieza ya a tener como que un contacto más estrecho con Constanzo, es cuando aparece en la vida de Sara Elio Hernández, quien en algún tiempo fue su pareja. Entonces es ya cuando Sara se convence de que de los poderes de tiene poderes. Entonces ya es cuando empiezan a tener una relación un poco más cercana y es cuando esta Sara empieza a darse cuenta que todo lo que Constanzo dice está sucediendo. O sea, dice, crúzate por aquí porque ahí no va a haber policía. Haz esto, lo que ya platicamos hace rato. Entonces es conforme ella se va dando cuenta y ella empieza a tener esa relación con... Empieza a caer en el timo de Constanzo. Entonces esa es la relación con la que tiene Constanzo con Sara. No porque Sara, pues no... Digamos que al principio no formaba parte de todo esto como tal, ¿no? Y obviamente Elio ya empezaba a hacerse como que su nombrecito en el narcotráfico en Tamaulipas, después de que los Calzadas desaparecieron. El que los hizo desaparecer. Entonces este Constanzo se da cuenta que Elio le puede ser muy útil, porque él tiene un rancho enorme en la carretera Reynosa Tamaulipas, que es el máximo, es considerada la carretera más peligrosa de México. Porque es donde la ruta de todo esto, ¿no? El narcotráfico. Entonces es ahí donde Constanzo decide asociarse con él y es donde decide tener al ñanga más poderoso. Sí. Y todo eso te lo voy a contar la próxima semana. Ay, güey. Hasta ahorita nos quedamos con el ascenso de Constanzo. Y ya la próxima semana te voy a contar el fin de Constanzo. Ay, no manches. Y toda esta secta, porque está muy interesante. Y todo lo que te voy a contar la próxima semana es a partir de los informes de George Gavito. Y ahí vamos a ver cuál fue el fin del gabacho. Así es. Bueno, del estudiante gabacho. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Qué fue lo que pasó con las demás víctimas? Porque Constanzo empezó a eliminar a la competencia. ¿Y qué fue lo que pasó con los cadáveres de los Calzada? Efectivamente. ¿También viene ahí? Bueno, eso lo que te conté hace rato, ¿no? Él nada más les quitó órganos, les sacó el corazón, cortó genitales y todo ese retazo se lo llevó. Y ahí dejó los cuerpos. Tiempo después la policía fue a ver a la casa y encontraron los cuerpos de toda la familia ahí. Mutilada y todo. Pero algo muy curioso de todo esto es que el ñanga se hace en una olla. ¿No? Ahí se meten 28 palos santos, se meten determinadas cosas, agua santa y todo, y se supone que debe de ser sangre animal o sangre de un animal macho. Pero se empiezan a utilizar órganos, supuestamente Constanzo, para darles mayor poder. Pero la olla es muy pequeña para la cantidad de sacrificios que hizo. De neta. Entonces es muy posible que la gran cantidad de sacrificios que se hizo haya sido para alguien más. Porque él hacía trabajos para alguien más. Porque él seguía haciendo trabajos para alguien más. ¿Vas a mencionar para quién hacía trabajos la próxima semana? Está un poquito riesgoso, pero ya veremos. Ay. Espero que les haya gustado. Espero que estén igual de intrigados que yo. Nos vemos la próxima semana. Nosotros fuimos el podcast perdido. Vámonos.